Quienes están en política y olfatean un poquito de geopolítica internacional, podrán sacar una única conclusión de este discurso, dado por el presidente del Gran Oso. Estados Unidos, no cambió, ni va a cambiar nunca, porque esa es su idiosincrasia, y si no cambia, entonces el discurso de Vladimir Putin, se convierte en una seria advertencia, hacia Estados Unidos y sus socios de la OTAN. Pero que sin lugar a dudas afectará a todo el planeta. No quiero sonar alarmista, pero este discurso, no fue dicho por un perejil, sino, por quien representa a una de las potencias nucleares del mundo, con un vasto territorio, y posibilidad de lanzamiento desde todos sus puntos cardinales. Si sumamos, que Estados Unidos, enviará tropas a Ucrania, podríamos, estar hablando, de las horas contadas. Que cada uno haga ejercicio del criterio, y saque sus propias conclusiones. Discurso de intervención de Vladimir Putin, en el 11º Encuentro Internacional, del Club Valdai, del 24 de octubre de 2014, en Sochi, Rusia. Hay discursos que acaban dejando huella en la historia. El extraordinario discurso que ofreció Vladimir Putin en la conferencia de Valdai, en Sochi, Rusia, puede ser uno de ellos. Los medios de comunicación occidentales hicieron todo lo posible para ignorarlo o para alterar su significado, pero independientemente de lo que usted piense acerca de Putin, de si está en su favor o en su contra, este ha sido probablemente el discurso político más importante desde el discurso de Winston Churchill el 5 de marzo de 1946, en el que popularizó el término telón de acero. En este discurso, Putin ha cambiado abruptamente las reglas del juego. Hasta ahora, el juego de la política internacional se jugaba de la siguiente manera. Los políticos hacían declaraciones públicas, en aras de mantener una agradable ficción de soberanía nacional, pero eran solo una impostura y no tenían nada que ver con la sustancia de la política internacional. Entretanto, participaban en negociaciones secretas, en las que se establecían los auténticos acuerdos. Hasta ahora, Putin ha tratado de jugar a este juego, esperando que Rusia fuera tratada como un igual. Pero estas esperanzas se han desvanecido y en esta conferencia, declaró que el juego se acabó, violando de manera explícita el tabú occidental de hablarle directamente a la gente acerca de los jefes de los clanes de las élites y de los líderes políticos a los que dominan. Resumen de los 10 puntos más destacados del discurso de Putin. 1. A partir de ahora, Rusia dejará de jugar y de participar en negociaciones a puerta cerrada acerca de bagatelas. Sin embargo, Rusia está preparada para establecer conversaciones y acuerdos serios, si éstas conducen a un escenario de seguridad colectiva, se basan en la equidad y tienen en cuenta los intereses de cada lado. 2. En estos momentos, todos los sistemas de seguridad colectiva mundial están destruidos. Ya no hay ninguna garantía de seguridad internacional en absoluto. Y la entidad que los ha destruido tiene un nombre. Los Estados Unidos de América. 3. Los constructores del nuevo orden mundial han fracasado, pues lo único que han construido ha sido un castillo de arena. Que se cree o no se cree un nuevo orden mundial, sea del tipo que sea, no es una decisión que solo ataña a Rusia, pero lo que está claro es que no es una decisión que se pueda tomar sin contar con Rusia. 4. Rusia se inclina por un enfoque conservador en lo referente a la introducción de innovaciones en el orden social, pero no se opone a la investigación y a la discusión de tales innovaciones, para dirimir si la introducción de cualquiera de estas innovaciones puede estar justificada. 5. Rusia no tiene la intención de ir a pescar en el río revuelto y en las aguas turbias creadas por la perpetua expansión del imperio del caos de Estados Unidos y no tiene ningún interés en la construcción de un nuevo imperio propio para Rusia. Eso es innecesario. Los desafíos de Rusia se centran en el desarrollo de su ya vasto territorio. Rusia tampoco está dispuesta a actuar como salvadora del mundo, como hizo en el pasado. 6. Rusia no intentará volver a formatear el mundo a su propia imagen e interés, pero tampoco le permitirá a nadie que lo reformatee a su imagen e interés.
Rusia no se cerrará a sí misma al resto del mundo, pero cualquier persona que intente excluir a Rusia del resto del mundo, puede estar segura de que se enfrentará a un vendaval. 7. Rusia no desea que el caos se extienda, no quiere la guerra, y no tiene intención de iniciar ninguna. Sin embargo, hoy en día Rusia ve el estallido de la guerra mundial como casi inevitable, está preparada para ella y continúa preparándose para ella. Rusia no hace la guerra, pero tampoco la teme. 8. Rusia no tiene intención de tomar un papel activo en frustrar los planes de aquellos que todavía están tratando de construir su deseado nuevo orden mundial, a no ser que sus esfuerzos empiecen a afectar a los intereses fundamentales de Rusia. Rusia preferiría esperar pacientemente y asistir al espectáculo de ver cómo ellos mismos se van dando golpes y provocándose tantos chichones en sus pobres cabezas como puedan soportar. Pero aquellos que intenten arrastrar a Rusia hacia este proceso, despreciando sus intereses, se enfrentarán al verdadero significado de la palabra dolor. 9. En su representación exterior, y más aún, en clave de política interna, el poder de Rusia no se basa en las élites y en sus negociaciones a puerta cerrada, sino en la voluntad del pueblo. 10. Aún existe la oportunidad de construir un nuevo orden mundial que evite el estallido de una guerra mundial. Este nuevo orden mundial, necesariamente incluye a los Estados Unidos, pero solo podrán hacerlo si Estados Unidos acepta participar en las mismas condiciones que todos los demás con sujeción a la ley internacional y a los acuerdos internacionales. Absteniéndose de realizar acciones unilaterales. Y con pleno respeto por la soberanía de las otras naciones. Para resumirlo todo, el tiempo de recreo ha terminado. Niños, guarden sus juguetes. Ahora es el momento de que los adultos tomen decisiones. Rusia está lista para hacerlo. ¿Lo está el mundo? Yo me pregunto, ¿será posible que Putin haya leído a Perón? Ya hemos escuchado de personalidades casi oficiales en más de una ocasión que no es justo que toda Siberia pertenezca a Rusia, con sus incalculables recursos. ¿Cómo que no es justo? Es decir, quitar Texas a México es justo, y lo que nosotros gestionemos en nuestra propia tierra es injusto. Es necesario repartirlo y después, en cuanto arranquen los dientes y las uñas, entonces el oso ya no será necesario. Y después harán un espantojo con él. Por eso no se trata de Crimea, sino de que protejamos nuestra autonomía, nuestra soberanía y nuestro derecho a existir. Nuestros socios no se detuvieron. Se creyeron los ganadores, que son todo un imperio y otros son vasallos, y hace falta presionarlos. Ya hablé de eso en mi mensaje a la Asamblea Federal. Ahí radica el problema. No pararon la construcción de muros, pese a todos nuestros intentos y gestos de trabajar de una manera conjunta, sin líneas de división en Europa y en el mundo en general. Señor presidente, me llamo John Simpson de BBC. Los países occidentales creen casi de manera conjunta que se ha iniciado una guerra fría y especialmente usted ha sido quien la ha declarado. Vemos casi a diario cómo los aviones rusos realizan maniobras, a veces bastante peligrosas, cerca del espacio aéreo occidental. Son acciones que deben realizarse bajo sus órdenes, dado que usted es el comandante en jefe. Entonces, es usted quien manda el envío de tropas rusas al territorio de un país soberano. Al principio fue Crimea, y después, ¿qué será? Pero vemos la situación de Ucrania. Ahora tenemos un problema grande con la divisa rusa, y usted va a necesitar la ayuda, el apoyo y el entendimiento de países extranjeros, especialmente de Occidente. Entonces quiero preguntarle si usted va a tomar esta oportunidad y decir a la gente de Occidente que usted no quiere una nueva guerra fría y hará todo lo que sea posible para resolver el problema de Ucrania. Gracias. Gracias por preguntar. Haciendo referencia a nuestras maniobras y al desarrollo de las Fuerzas Armadas, usted ha dicho que Rusia hizo, en cierta medida, su aporte en la tensión que vemos en el mundo. Rusia hizo su aporte, pero en el sentido de que protege sus intereses nacionales con mayor contundencia. Nosotros no atacamos en el sentido político, solamente protegemos nuestros intereses y el descontento de nuestros socios, Estados Unidos ante todo, está provocado precisamente por eso, porque no permitimos algunas acciones que provocan la mencionada tensión. Me explico.
Usted está hablando de vuelos de nuestra aviación, especialmente de nuestra aviación estratégica. Sabe usted que a principios de la década de 1990, Rusia suspendió completamente, como lo hacía la URSS, los vuelos de nuestra aviación estratégica en las regiones lejanas del país. Los cancelamos por completo, mientras que los aviones estratégicos norteamericanos con armas nucleares seguían volando. ¿A quién amenazaban? Y nosotros hacía mucho tiempo que no realizábamos vuelos de reconocimiento. Solo hace unos 3 años volvimos a ellos. Entonces, ¿quién está provocando? Solo tenemos 2 bases militares en el extranjero, y solo en las regiones con una potencial amenaza terrorista. En Kirguistán, después de la entrada de los radicales de Afganistán e instalada a petición del gobierno kirguís del entonces presidente Akaev, y ya en Tayikistán, también en la frontera con Afganistán. Creo que ustedes además están interesados en la tranquilidad de aquella región. Es justificado, es comprensible y está claro. Las bases militares estadounidenses se encuentran por todo el mundo. ¿Y ustedes quieren decir que nosotros tenemos una postura agresiva? ¿Tiene sentido eso? ¿Qué están haciendo las Fuerzas Armadas estadounidenses en Europa, incluidas sus armas nucleares tácticas? ¿Qué están haciendo allí? Escuche, el presupuesto de nuestro Ministerio de Defensa para el año que viene se ha incrementado, pero en dólares son, para no equivocarme, unos 50.000 millones. El presupuesto del Pentágono es casi 10 veces mayor. 575.000 millones, si no me equivoco, es lo que ratificó el Congreso. ¿Y ustedes quieren decir que tenemos una política de agresión? ¿Tiene esto algún sentido? ¿Acaso somos nosotros los que acercan sus ejércitos a las fronteras de Estados Unidos y otros países? ¿Quién está acercando las bases de la OTAN, la infraestructura militar? No lo hacemos nosotros. ¿Alguien nos escucha? ¿Inicia cualquier tipo de diálogo con nosotros? No, ninguno. Siempre nos dan la misma respuesta. No es asunto vuestro. Todos los países tienen derecho a elegir su modo de organizar su seguridad. Muy bien, pero entonces nosotros haremos lo mismo. ¿Por qué no podemos hacerlo nosotros? Y finalmente, una cosa que ya he mencionado también en mi mensaje, el sistema de defensa antimisiles, que sin duda era uno de los fundamentos de todo el sistema de seguridad internacional. ¿Acaso fuimos nosotros? No, lo hizo Estados Unidos. Abandonaron unilateralmente y crean una amenaza para nosotros. Despliegan elementos del escudo antimisiles no solo en Alaska, sino también en Europa, en Rumanía, en Polonia, incluso a nuestro lado. ¿Y ustedes quieren decir que demostramos una política agresiva? ¿Queremos tener relaciones equitativas? Sí queremos, pero siempre con el respeto de nuestros intereses nacionales, tanto en la esfera de seguridad como en la economía. Durante unos 19 años llevábamos negociaciones sobre la integración en la Organización Mundial de Comercio. Aceptamos muchos compromisos, y siempre nos basábamos en que estos acuerdos eran inquebrantables. Ahora no voy a hablar de quién tiene la razón y quién no. Yo creo que tenemos razón en la crisis ucraniana, ya lo he dicho muchas veces. Creo que nuestros socios occidentales no llevan razón. Pero dejémoslo por ahora. Nosotros entramos en la OMC. Esta organización tiene ciertas reglas, y violando todas estas reglas, las normas del derecho internacional y el Estatuto de la Organización de las Naciones Unidas, se han introducido sanciones contra la economía rusa, unilateralmente y fuera del marco del derecho. ¿Tampoco tenemos razón? Queremos desarrollar relaciones normales en la esfera de seguridad, de la lucha contra el terrorismo, trabajar en la no proliferación nuclear, en la prevención de amenazas como el narcotráfico, el crimen organizado, la propagación de graves enfermedades infecciosas, incluyendo el ébola. Todo esto lo haremos juntos y también colaboraremos en la economía, si lo quieren nuestros socios.